Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el trabajo de la Comisión 4 sobre prueba y derecho privado. Tenemos 3 presentaciones como en los paneles anteriores, con 15 minutos cada uno. Les pido a los panelistas puedan ser muy estrictos con el tiempo. Yo les voy a avisar cuando se cumpla el tiempo. Pretendo mantener el estándar fijado por Daniela de muy férrea. Claro, ahora yo. Exacto. El único tema es que ustedes salieron perdiendo porque la Daniela es dura, yo también voy a ser duro, pero ella es más simpática y más bonita que yo, entonces no van a tener nada de eso, solo van a tener la dureza y un tipo feo y pesado que los va a molestar. Ok, vamos a partir, vamos a seguir el orden. En primer lugar con Claudio Fuentes de la Universidad de Huertales, quien nos va a exponer sobre prueba pericial en los tribunales de familia de Santiago, un escenario sin control. Bien, buenas tardes. Mi ponencia tiene un enfoque quizás distinto al resto de las ponencias en la medida de que es un estudio exploratorio, es decir, lo que busca es dar cuenta con muchas limitaciones, que las voy a explicar en un segundo, acerca de prácticas probatorias, podríamos llamarlo de alguna forma. Es decir, el objetivo de esta ponencia tiene que ver con dar cuenta de lo que podríamos llamar dinámicas operativas de la prueba en el contexto de los tribunales de familia de Santiago y específicamente de un medio de prueba en particular que es la prueba pericial. ¿Okay? Ahora, ¿por qué me interesó hacer esta ponencia? Me interesó porque yo soy colega Mauricio Duche. Mauricio Duche ha dado, a través de diversa investigación empírica, cuenta de los diversos problemas de la prueba pericial en el sistema penal. No obstante, la doctrina chilena en materia de familia y de derecho procesal en general, con excepción de un artículo de la Maite Aguirrezábal, no ha puesto atención, en mi opinión, atención suficiente sobre el funcionamiento de la prueba pericial en familia, en donde también tiene mucha utilidad práctica y todos los días en tribunales se rinde este medio de prueba. Y en particular mi interés se gatilló por esta noticia que salió el año pasado, que fue bien polémica, un reportaje de CIPER bien extenso, en donde se dieron cuenta de los problemas de los tribunales de familia y cómo trabajaban con la prueba pericial en buena parte del país. Y debido a esto me pareció importante dedicar e investigar un poquito este tema. Prevenciones metodológicas, ¿cierto? Esto es una investigación exploratoria que está en particular en ejecución, por lo tanto no ha terminado. El ideal sería realizar entrevistas no solo a los abogados que yo presenté y que pude entrevistar, sino que también a jueces de familia y también observación de audiencia. Todos los que han tramitado en familia, por lo menos en Santiago, pero mi intuición me dice que a nivel nacional acceder a ver audiencia en familia, a pesar de que hay una norma que explícitamente dice que son públicas, es extremadamente difícil. Pero por lo tanto, mi presentación está en desarrollo, ¿ok? Los sujetos entrevistados fueron por una selección no aleatoria, los escogí básicamente. Esto, por supuesto, presenta limitaciones a qué tanto usted puede confiar en los datos, pero se trata de sujetos que me aseguré que fueran repeat players, básicamente personas que permanentemente litigan en los tribunales de familia, no son litigantes ocasionales, o por ejemplo, cuando uno ve gente que está partiendo la carrera y quiere agarrar de todo un poquito, sino que gente que se dedica a esto. Y además se trata de entrevistas en profundidad entre 45 minutos y 1 hora y media de duración promedio. ¿Ok? Y reconociendo la limitación, porque son solo series de entrevistas a abogados que litigan en Santiago, lo complementé con una tesis de pregrado que yo dirigí el año pasado, donde también el estudiante entrevistó a algunos abogados y peritos en materia de familia, y además los problemas que doy cuenta son problemas que cité en el mismo documento, pero a pie de página, han sido de alguna forma captados mínimamente por cierta jurisprudencia entre los tribunales superiores. Ok, de estos abogados básicamente responden a 3 perfiles. Abogados, podríamos decir ABC1, es decir, abogados que ven casos de familia de alto perfil, en donde las partes son profesionales y en donde hay alta suma de dinero en juego. Divorcios, cuidado personal, especialmente divorcios con compensación económica por muchos millones de pesos. También algunos de los entrevistados son de la Corporación de Asistencia Judicial, es decir, ver el otro espectro. Y hay uno de estos que he entrevistado hasta el momento que toma casos que podrían ir a la Corporación de Asistencia Judicial, pero que no van, por lo tanto es un abogado privado, pero que toma causas que están, podríamos decir, aunque suene clasista, grupo social medio bajo, por decirlo así. Es decir, ese es el espectro que yo definí. Por si no todo el mundo conoce la regulación de familia, parte de los
los problemas que voy a dar cuenta tienen que ver con comprender esta información de manera previa. Lo primero es que en familia opera un sistema de valoración de la sana crítica, lo que significa no solo que no hay reglas de prueba legal, sino que según como yo lo entiendo, pero lo podemos discutir, esto supone que no hay valoraciones preconcebidas, es decir, el juez tiene que hacer un juicio en el caso concreto de la valoración del medio de prueba y su poderío probatorio, por decirlo así. En segundo lugar, la prueba pericial puede ser solicitada por las partes o el tribunal. El tribunal tiene la posibilidad de decretar su propia prueba pericial. No obstante, la lógica, y acá sigo a Duche en un paper que está citado en el texto, la lógica de la regulación se aparta en buena medida de la lógica de la regulación de la prueba pericial en el CPC. Podríamos decir que se trata de regulación de perito de parte, porque la forma como está regulado es que las partes podrán presentar sus propios medios de prueba y esto impacta en que no hay un proceso engorroso de designación de perito ni nada por el estilo. En principio, la prueba pericial es la declaración del perito en audiencia. ¿Por qué digo que en principio? Porque originalmente eso era así, pero en el año 2008 hubo una regulación que estableció que va a ser así en la medida en que las partes lo solicitan al tribunal, y ahí parte de los problemas tienen que ver con eso. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar son los mecanismos de control de calidad de la prueba pericial. Estos son estándares especiales de admisibilidad en la etapa previa y en particular en el caso del juicio oral lo que vendría siendo la inmediación y particularmente la audiencia como una oportunidad no solo para ejercer el derecho a la defensa, sino que también para ejercer un control de la calidad de la pericia, y si uno lee la ley dice explícitamente la posibilidad de preguntar por el sueldo, antecedentes profesionales, metodología, etcétera, ¿ok? Ese es el background de lo que estoy hablando. Yo descubrí, entre comillas, y de nuevo con las prevenciones metodológicas que hice de representatividad, entre otras cosas, 3 problemas. El primer problema, aquí les coloco las citas que muestran el contraste, es que la ley no distingue en su regulación en cuanto a si la prueba pericial es un perito de parte o si es un perito financiado por el Estado, en cuanto a su designación y a la necesidad de comparecer a tribunales. De hecho, no distingue lo más mínimo. Pero cuando yo entrevisté a estos abogados, la experiencia de los abogados, llamémoslo así, ABC1, trabajando con prueba pericial, versus la experiencia de la abogada de la CAG y de este otro abogado particular al que yo hacía referencia, era diametralmente distinta. En el caso del abogado de la ABC1, entre comillas, la mayoría fueron de esto en esta primera tanda de entrevistas, todos ellos decían los peritos siempre comparecen a juicio. Y si no declaran es porque están afuera del tribunal esperando que los llamen y resulta que antes de que les tocara declarar se llegó a un acuerdo básicamente. Y por lo tanto no tuvieron que declarar. Por lo tanto ellos están acostumbrados y habituados a que efectivamente los peritos declaren. Mientras que si uno habla con la abogada de la CAG, y ahí está la cita que me parece bien explícita en el punto, para esta abogada que de hecho era abogada de la CAG desde el año 2006, o sea, fíjense la cantidad de años, ella nunca en su experiencia le había tocado en una audiencia interrogar a un perito en una audiencia. Al principio pensé que podía tener que ver con cierto tipo de pericia. Por ejemplo, a lo mejor tiene que ver con pericia vinculada a informes sociales, que puede ser una explicación. A lo mejor tiene que ver con pericia vinculada a lo mejor a informe de habilidades parentales, pero la verdad, por lo menos de las entrevistas con los abogados, la diferencia no pareciera ser así. Es decir, si el abogado privado sabe que cualquier tipo de peritaje que ofrezca va a tener que ir a declarar al perito, mientras que si es un perito de la Corporación de Asistencia Judicial o del Dideco o del DAM o de alguna otra institución financiada públicamente, lo que ocurre en la práctica es que los jueces de oficio exhiben al perito de comparecer, derechamente, de oficio, sin solicitud, por lo menos de lo que yo puedo entrevistar a estos abogados. Y en este contexto, entonces, se generan 2 tracks, ¿cierto? Cómo se rinde la prueba pericial cuando se trata de peritos particulares que van y declaran, que se someten entonces a estos controles de interrogatorio y contrainterrogatorio, versus cómo se rinde la prueba pericial respecto de estos peritos financiados por el Estado. ¿Cuál vendría siendo el razonamiento, por lo menos que los abogados dan cuenta? Recuerden que me faltan entrevistar jueces en este punto. Es que vendría siendo 2 fenómenos. Un primer fenómeno tendría que ser que al comienzo de la reforma de los tribunales de familia, todos lo sabemos, se produjo un colapso muy grande y a propósito de este colapso, parte de este colapso se derivó de una demanda excesiva de pericias sociales a la red social. Por lo tanto, se terminó generando en un primer lugar una especie de cambio hacia el otro extremo, cierto, lógica pendular, de que tenía que pedirse menos prueba pericial a estas instituciones públicas, pero también se empezó a generar aparentemente esta práctica de que los peritos que son, llamémoslo así, pagados por el Estado o son del Estado o son de estas instituciones privadas que tienen un contrato con el Estado, se les exime de oficio de comparecer, derechamente. O sea, mientras que si es privado tiene la posibilidad de ir. Y por lo menos los abogados entrevistados dan cuenta de que muchas veces cuando solicitan que estos peritos vayan a declarar o cuando los tribunales lo eximen de oficio en Santiago, al menos dicen, pero ¿para qué va a venir? ¿Para qué van a ir a perder su tiempo? Esa normalmente es la frase. ¿Para qué van a ir a perder su tiempo?
Y bueno, ahí voy a referirme a eso al final acerca de en qué consiste perder el tiempo o no, pero en principio aquí hay una primera, no sé si llamarlo descubrimiento, pero una primera idea a explorar, ¿cierto? Tratamiento distinto, un track y otro track, dependiendo del tipo de perito que es, lo que pareciera depender directamente del bolsillo de las partes, ¿cierto? Si el perito es privado tiene que venir, en cambio si el perito es público, se entiende que a lo mejor podría ser un gasto innecesario o excesivo de, ya sea el tiempo del perito o de fondos públicos. Esta es una primera idea, pero tengo la sensación de que no solo se explica este diferente tratamiento en la necesidad de comparecer solo basado en quién financia, sino que también lo que yo llamo, no sé, podríamos llamarlo credibilidades preconcebidas, que es más bien la idea de que existe cierto tipo de peritos en familia que por diversas razones los tribunales les atribuyen lo que yo llamo, pero puede ser muy cursi, pero fue un nombre que se me ocurrió que puede ser atractivo para estos efectos, una aura de imparcialidad. Es decir, ¿cuál sería el problema que yo pude detectar a través de esta entrevista exploratoria? El problema sería que en casos en donde los jueces necesitan prueba pericial, los testigos que chocan entre sí, los otros medios de prueba se contraponen, los jueces están ávidos de algo que les salve la vida para efectos de poder tomar la decisión. Y en este contexto, la prueba pericial vendría siendo esto que les va a salvar la vida de alguna forma, algo que les va a dar un antecedente objetivo, que de mucho peso probatorio, que les permite fallar en un sentido u otro con propiedad. Pero resulta que esto choca de alguna forma con el hecho de que la red social está colapsada, o con la idea al menos de que la red social está colapsada. ¿Y dónde está el problema entonces? Que lo ideal quizás sería que el perito compareciera, pero está lleno de trabajo. ¿Y dónde está el punto? Que los jueces, y ahí una de las citas lo coloca con una expresión bien cursi, pero que creo que apunta a la idea, que dice que la verdad es que son los ojos del juez, es decir, las instituciones públicas vendrían teniendo para algunos jueces, según me indican los abogados, una especie de aura de imparcialidad, ya sea porque no son financiados por las partes, ya sea porque pertenecen al Estado, y por lo tanto se les da una especie, o yo lo interpreto así, de una especie de prueba abonada, por decirlo de alguna forma, que hace que los jueces digan: yo puedo confiar en este medio de prueba, con independencia de si escucho o no escucho el peritaje, el perito venir a declarar, pero tengo el problema de que está la red social copada, por lo tanto se genera, creo yo, esta práctica excepcional. Esta idea de credibilidades preconcebidas también uno la ve cuando entrevista a abogados y dicen: bueno, ¿de dónde usted escoge sus peritos? Y en general lo que uno ve es que si bien la regulación de tribunales de familia no utiliza en lo más mínimo el sistema de peritajes de la Corte, la práctica de muchos abogados es escoger peritos del listado de la Corte. Y la pregunta que surge, bueno, ¿a qué se debe esto? Y ahí un poco la cita que está abajo grafica el problema, ¿cierto? Es la idea de que también el hecho de que este perito esté en el listado de la Corte le da también esta idea de, no sé cómo llamarlo, de credibilidad preconcebida o de una especie de testigo abonado o de prueba abonada, y por lo tanto se genera también este espacio para que el juez diga: bueno, si este perito no puede comparecer, yo lo puedo excepcionar, o eventualmente incluso de oficio se generen en ciertos peritos que están en el listado de la Corte pero que no trabajan para la red social, que estos no comparezcan. Y de hecho lo que uno puede ver es que se generan ciertas prácticas en función de lo que yo podría llamar estrategias de los jueces para evitar la comparecencia del perito. Estas son estrategias que, por lo que me describen los abogados, ¿cierto?, me falta ver audiencia, me falta hablar con los jueces, se despliegan en el contexto de la audiencia preparatoria. ¿Y qué sería? Primero que todo, que los jueces, cuando ellos solicitan la prueba, que es una posibilidad que les da la ley directamente a ellos, no solo a las partes, ellos dicen de oficio, sin preguntar a las partes, eximo al perito de comparecer, y dependiendo, llamémoslo así, de la personalidad de las partes o de la osadía del abogado que está dispuesto a pelear con el juez, muchos de ellos simplemente aceptan que esta es la forma como el tribunal va a recibir la prueba pericial. En este punto no lo discuten, y esto a mí me parece que va normalizando la idea de no comparecencia. De hecho, hay un fallo en el que yo cito en un pie de página en mi pequeño texto en donde se da cuenta de esta idea. La segunda práctica, podríamos decir, es que como hoy día la ley dice que las partes deben solicitar que el perito comparezca, lo que algunos abogados me dieron cuenta fue que se discutía la necesidad de la prueba pericial, se decretaba, pero cuando se iba a terminar la audiencia preparatoria, el juez decía: bueno, dado que las partes no lo solicitaron, digámoslo así, lo voy a decir en términos bien coloquiales, pasó a la vieja, precluyó, ya no es el momento de citarlo, por lo tanto también se exime de comparecer. Y la última opción
es cuando tenemos estos abogados que sí tienen, no sé si llamarlo la valentía, pero sí tienen la disposición de discutir con el tribunal, y ellos sí solicitan la comparecencia en virtud del artículo 46, y ahí se genera un fenómeno en donde se crean lo que podríamos llamar excepciones a la no comparecencia. Es decir, la ley, si usted la revisa, dice explícitamente en el 46 que el perito va a comparecer cuando las partes lo soliciten. No lo establece como una decisión de mérito, no lo establece, por lo menos en el lenguaje de la ley, como una cuestión de discreción del tribunal. Simplemente dice, si las partes lo solicitan, comparece. Y ahí es cuando los abogados dan cuenta de que se generan estas categorías de peritos que no tienen que comparecer. Por ejemplo, se trata de un perito de la red social, o cuando el tribunal lo designa, dice, es que es un perito del tribunal, no es perito de las partes, por ejemplo, otro argumento que también se esboza. Y finalmente, la última idea que está ahí, que dice, bueno, pero ¿para qué va a venir? Ya lo conocemos. Es decir, la idea de que este es un perito que a lo mejor es un perito privado que ha aclarado muchas veces en tribunales y por lo tanto, podríamos decir, ya está aquilatado de antemano por el juez que está conociendo la causa. Y el último fenómeno que voy a dar cuenta, que no sé si acá está bueno el nombre, puede que me peguen por esto, pero tendré que asumirlo si es el caso, es lo que yo llamé alquimia judicial. Yo entiendo por alquimia, así que Coloma me perdonará si estoy equivocado en esto, yo entiendo por alquimia la idea de que yo transformo algo, ¿cierto? Es plomo en oro, ¿cierto? Aquí la cita es muy potente porque la cita muestra que se da el siguiente problema. Cuando se ha decretado la comparecencia del perito a la audiencia de juicio, el juez por el sistema, antes de la audiencia, leyó el informe pericial y se da cuenta que el informe pericial le es útil, pero resulta que cuando llega el momento de la audiencia de juicio, ya decretada la comparecencia, el perito no puede venir. Y eso genera entonces una necesidad del juez de contar con una prueba que ya leyó antes de la audiencia de juicio en el sistema. Se sube especialmente ahora con la ley de tramitación digital, aunque antes ya llegaba directo al sistema. Y esto genera la respuesta que está ahí, en donde en vez de decirle que no al abogado, el abogado incidente dice no puede rendirse la prueba porque resulta que el perito no está presente, la ley solo establece una excepción, que es que las partes de mutuo acuerdo lo eximan de comparecer, y ahí el juez le dice perfecto, no se incorpora como prueba pericial, pero se incorpora como prueba documental. Entonces, para mí eso es como alquimia, no sé a qué les parece, como alquimia, es como que yo lo transformo en algo distinto. ¿Por qué? Porque resulta que el mismo artículo 49, cuando establece la posibilidad de excepcionar al perito de comparecer, no dice que el informe pericial se incorporará como prueba documental, dice que se incorpora como prueba pericial, solo que es el informe. Y de esta forma lo que uno ve es que el tribunal encuentra la forma de bypassear, llamémoslo así, la limitación, ¿cierto? Y esto me lleva a mí a hacer 3 reflexiones, ¿cierto? Primera reflexión, todas estas reglas tienen por consecuencia ser distintas, todas estas prácticas tienen por consecuencia ser distintas estrategias para evitar la comparecencia. Y uno podrá estar o no de acuerdo con la comparecencia como un mecanismo fiable de control de la prueba, pero es el modelo que optó el legislador. Y resulta que el principal mecanismo de control de la prueba pericial, que es la comparecerse y someterse al contrainterrogatorio, no se da en estos casos. La segunda idea es la idea de que pareciera ser que cuando el tribunal habla de alquimia judicial, de alguna forma se hace, lo voy a plantear en términos bien claros, el loco con diversas cosas. Lo primero es la idea de que si el legislador regula de manera distinta ciertos medios de prueba es porque tienen ciertos rasgos que requieren una regulación distinta y acá lo está ignorando. Y en segundo lugar está la idea o el peligro de que al generarse estos peritos que tienen esta calidad de perito abonado o una credibilidad anticipada, uno no sabe si solo esto se limita al proceso de que no sea eximido de comparecer o si finalmente se traduce en que también el proceso de valoración que hace el tribunal es menos exigente porque o es de la red pública o ya lo conoce. Esos son los insumos que tengo hasta el momento, así que quedo atento a sus preguntas y comentarios. Claudio, tráete el micrófono, por favor. ¿Micrófono? Sí. No, pero para que ese no quede ahí. Bien, vamos a avanzar a la segunda ponencia de Williams Valenzuela de la Universidad Andrés Bello, quien nos va a hablar sobre la sentencia judicial como medio de prueba y la posición jurídica de los terceros. Williams, tus 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, saludar al comité organizador y felicitarlos por esta estupenda jornada que nos tienen hoy día y mañana en la mañana acá en Valdivia. Bueno, el tema que pretendo tratar o intentar compartir con ustedes es un tema que absolutamente no es nuevo, pero que existe todavía discusión respecto de las posibles proyecciones probatorias que podría tener la sentencia judicial en procesos posteriores. Como una primera prevención de tipo más bien metodológica, hay que señalar que el tema de la sentencia como medio de prueba ha sido adscrito a varias categorías dogmáticas en el devenir del tiempo,
Se ha intentado justificar estas proyecciones supuestamente probatorias como un efecto de la extensión subjetiva de la cosa juzgada, es decir, como esta eficacia refleja o secundaria de la cosa juzgada, pero yo creo que no es adecuado. Calamandrei dice que es una impropiedad adscribir la sentencia como, señalar las proyecciones probatorias de la sentencia dentro de esta eficacia refleja de la cosa juzgada, porque la eficacia refleja principalmente se refiere a las relaciones jurídicas de derecho sustantivo principalmente. Y otra parte, en la cual yo me adscribo, intenta justificar estas proyecciones desde el punto de vista teórico de lo que es la teoría de la prueba, es decir, netamente técnico, la sentencia producida, o sea, una sentencia pronunciada pasada en autoridad de cosa juzgada, tendría proyecciones probatorias en juicios posteriores. Entonces, yo lo trato como un tema de prueba, ya que se trata de determinar posibles proyecciones probatorias de un fallo sobre procesos posteriores donde no existe previsión normativa, pero existe una interacción tal entre la situación resuelta jurisdiccionalmente y la situación o la posición de los terceros y su caso a tutelar. ¿Por qué me refiero a casos principalmente sin previsión normativa? Porque tenemos supuestos expresamente regulados en la ley donde se determina cuál es la eficacia jurídica de una sentencia judicial en procesos posteriores. En ese caso, como dice Pablo Grande, la sentencia, como hecho jurídico, se integra en el supuesto fáctico de la norma y se producen las consecuencias jurídicas preestablecidas en la ley. Como por ejemplo, como decía delante el profesor Larrucó, artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, que claramente es un tema de prueba y no es un tema de eficacia de la cosa juzgada, o lo que sucede con la última modificación legal en materia de libre competencia, donde se señala que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fundará su fallo en los hechos establecidos en la sentencia que sirven de antecedente a la demanda, en este caso que se está reclamando por los perjuicios derivados de una infracción a la libre competencia. Entonces, la pregunta que se plantea, o cuál sería el fundamento de este trabajo, en definitiva yo creo que existen ciertas categorías dogmáticas que nos permiten resolver ciertos casos prácticos donde creo que es necesario que la sentencia tenga eficacia probatoria y sí puede tenerla. Y aquí para graficar parto con un ejemplo. Confesar que voy a hablar un poco sobre seguro porque voy a utilizar un ejemplo que utiliza el profesor Calamandrei para graficar estas eficacias probatorias de las resoluciones judiciales, sea más acotada o también puedan ser más amplias. Él nos narra una situación donde un trabajador de una cantera en Italia muere producto de un accidente del trabajo. Esta empresa no tenía contratado el seguro social de accidente del trabajo, por lo tanto su señora, la viuda de este trabajador, demanda a la empresa, denominemos la empresa como A, y en el juicio, pruebas más, pruebas menos, se dan cuenta que en definitiva esta empresa A, empleadora, era una empresa de fachada, una empresa de papel, y que en definitiva el verdadero empleador era la empresa B. La empresa B es llamada en causa, Tribunal de Alzada en definitiva condena a la empresa B como responsable. En mérito de esa sentencia, la señora ahora demanda la indemnización de perjuicios derivados de este accidente directamente a la empresa B, y en el caso posterior se acoge la pretensión de la señora en el entendido que ya se sabía cuál era realmente el empleador de este trabajador. Como dice Calamandrei, este es un caso de eficacia meramente limitada, en definitiva son las mismas partes. Pero nos pone el mismo supuesto, en mérito del mismo caso, hay un trabajador que posteriormente, años más tarde, sin alterarse la situación fáctica jurídica de la empresa, fallece. Y la viuda de este segundo trabajador también demanda directamente a B. Y este empleador B nuevamente es condenado. Y ahí se habla ya de una eficacia jurídica más amplia, no se trata de las mismas partes. Por eso aquí yo hago alusión en el trabajo a la posición jurídica que pueden detentar los terceros. Y en esa perspectiva, considero que la posición jurídica del tercero, el catálogo que establece la legislación procesal civil, la encuentro un tanto reduccionista. Las relaciones jurídicas hoy día son de tal interrelación que es imposible a priori definir todas las categorías de tercero que tenemos. La clásica categoría de acuerdo al interés que detenta el tercero respecto de un proceso. Por eso existe en la doctrina a lo menos un catálogo de posiciones jurídicas que podrían ser más amplias, y me quiero detener en una que es la que me interesa para efectos de lo que estoy analizando. Habrían terceros que tendrían un interés jurídico directo. En este caso no nos afecta a nosotros porque
estamos en presencia de lo que se denomina la eficacia ultraparte de la cosa juzgada, es decir, varios colegitimados que detentan idéntica posición jurídica. Por lo tanto, para que se vean afectados necesariamente se requiere previsión normativa, como ocurre en Chile, con algunos matices, sí, en el artículo 54 de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor está eficacia erga omnes de la sentencia. Los terceros titulares de un interés indirecto o reflejo. Y aquí son los terceros que yo me quiero detener, porque como yo les decía al principio, existen supuestos regulados por el legislador y ahí parto de la base, como señalaba, la sentencia como hecho jurídico se integra en el supuesto fáctico y se producen las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento. Pero como en el caso o en el ejemplo que yo les narré, pueden haber situaciones donde no está regulada esa eficacia que podría tener una sentencia respecto de procesos posteriores. Y yo considero que en ese supuesto sí la sentencia podría tener proyecciones normativas con algunas salvedades que les diré. Simplemente para terminar la categorización de los terceros, hay terceros titulares de interés jurídicamente incompatible autónomo, tampoco no nos interesa para este análisis, los terceros titulares de un interés meramente fáctico y los terceros absolutamente extraños o indiferentes. Para hablar finalmente, ya ahora fundar lo que es la sentencia como medio de prueba, el tema de establecer si la sentencia puede ser o no considerada como un medio de prueba se produce por dos factores o dos elementos que hay que tener necesariamente en consideración. Uno, las sentencias deben ser motivadas. Es decir, si las sentencias carecieran de motivación y el juzgador se limitara a establecer su juicio, no estaríamos hablando de este tema. Las sentencias han de ser motivadas y ese silogismo que construye el juez al momento de dictar su resolución va fijando ciertos hechos que han de tenerse como verdaderos. Se van fijando ciertos juicios históricos, como dice Calamandrei, ciertos puentes que el juez construye para efectos de resolver el conflicto. Y la pregunta crucial que uno ha de hacerse es si esos juicios históricos, separados de su contexto, es decir, separados de la sentencia, pueden tenerse por verdadero en juicios posteriores, sea o no entre las mismas partes. Producto de lo anterior, necesariamente debemos, para determinar lo que yo le estoy señalando, encuadrar la sentencia dentro de algunos de los medios de prueba. Si nos circunscribimos este análisis al sistema de prueba legal en materia procesal civil, como nuestro sistema de prueba legal o tasado, la sentencia necesariamente la tenemos que encuadrar dentro de un medio de prueba para que pueda hacer valer en juicio. Lo más lógico, lo más obvio, es hablar en primer lugar de la sentencia como prueba instrumental, específicamente como instrumento público, toda vez que la sentencia es un instrumento público, pero nosotros sabemos que no es instrumento público por la intervención del juez, sino que más bien es instrumento público por la autorización que hace el del ministro de fe respectivo, conforme lo señala el 379 del COD y el 61 del Código de Procedimiento Civil. Y como instrumento público, obviamente, le aplicamos las reglas de valoración de la prueba de los instrumentos públicos, principalmente artículo 1700 del Código Civil, pero necesariamente hay que hacer algunas restricciones o tener algunas cuestiones en consideración que considero importantes, y aquí sigo derechamente al profesor Alejandro Romero. El profesor Romero nos dice que para efectos de aplicar este artículo 1700 hay que tener necesariamente en consideración, obviamente, la sentencia no recoge una declaración de voluntad de las partes. La sentencia obliga sin poder distinguir el efecto obligatorio y el efecto jurídico de la declaración de derecho que contiene. Y el último factor que también considera relevante, él dice que salvo el recurso de revisión, las resoluciones judiciales no están afecto a los mismos procedimientos para anulación de los actos que nosotros consideramos como instrumentos públicos. Por ejemplo, no procede en su contra o no opera en su contra la acción de nulidad de derecho público. Por tanto, efectivamente, yo considero que la sentencia se podría encuadrar como un instrumento, pero teniendo en consideración esas particularidades. Sin ir más lejos, el ordenamiento jurídico civil español, específicamente el artículo 317, consagra expresamente a las sentencias como instrumentos públicos. Dice, para efectos de la prueba en el proceso, se considera como documentos públicos, primero, la resolución y diligencia de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que la misma expidan por los secretarios judiciales. Otro encuadre que ha hecho la doctrina de la sentencia dentro de los distintos medios de pruebas que ofrece el catálogo en nuestra legislación y en los sistemas comparados es establecer la sentencia como una presunción
Bueno, partiendo primeramente por el cuestionamiento de establecer las presunciones como medios de prueba, no me adscribo tanto a esa postura, pero ¿en qué consiste? Dice que la eficacia probatoria de las sentencias podría fundarse en el esquema lógico del razonamiento presuntivo, del hecho conocido, consistente en la existencia de una sentencia, que es la motivación, afirma como verdaderos ciertos hechos, el juez de un proceso distinto estaría autorizado para considerar que estos hechos son verdaderos en realidad, hecho desconocido, en obsequio a la máxima de la experiencia, según la cual es probable que los juicios de hecho contenidos en una sentencia, basada en autoridad de cosas juzgadas, corresponden a la verdad. Si bien yo no comparto del todo, no podemos olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico procesal civil, específicamente, el legislador considera una presunción respecto de lo que se denominaría cosa juzgada, específicamente en el artículo 427, que dice que igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes. Si bien es una eficacia reducida, pero está expresamente considerado. Finalmente, independiente de la posición que nosotros adquiríamos en el sentido de establecer la sentencia sea como medio de prueba, sea como presunción, o entre otras alternativas que se han planteado por la doctrina, yo considero necesario tener en consideración ciertas limitaciones que tendría la sentencia como medio de prueba. Lo que planteo yo, que esos juicios que se tienen como, entre comillas, como verdadero en un juicio anterior, pueden tener proyecciones en un juicio posterior, pero no por la autoridad que se deriva de la sentencia, que sí se aplica a las partes, que es obligatoria y que no se puede discutir. Pero en un juicio posterior simplemente la resolución ha de considerarse como un elemento más del material probatorio o de la información probatoria que va a tener el juez al momento de resolver. Y eso nos lleva necesariamente a señalar las siguientes limitaciones. La primera limitación que se plantea la sentencia como medio de prueba es algo que yo ya señalé. Necesariamente, en materia procesal civil específicamente, tenemos que encuadrar la sentencia dentro de uno de los medios de prueba que establece la ley. Es decir, no es una prueba extra, no es una prueba adicional, no tendría un carácter abonado por ser una resolución que emana de un órgano jurisdiccional, necesariamente yo la debo encuadrar como en las alternativas que yo planteé. Segundo lugar, y este es un cuestionamiento ya más de fondo, necesariamente tenemos que tener en consideración que nuestro proceso civil, del cual fue producto esa sentencia que yo quiero utilizar como material probatorio en un juicio posterior, está regido por el principio dispositivo. Entonces, el juez decide según las alegaciones de las partes. Y ahí esos puentes que yo hacía alusión, generalmente son puentes, o que debemos señalar que son puentes provisionales, es decir, son puentes que se construyen solo para el caso concreto. Entonces, necesariamente el juez debe tener eso en consideración a la hora de resolver. Y el último elemento que necesariamente hay que considerar, solo las sentencias que producen el efecto de cosa juzgada material se podrían tener en consideración para efectos de producir eficacia probatoria en un juicio posterior, no aquellas que producen cosa juzgada formal, porque sabemos que esa eficacia es meramente respecto de ese proceso, pero sí podría ser modificada en procesos posteriores. En definitiva, lo que yo planteo es que la posición jurídica de un tercero, en aquellos supuestos en que no existe previsión normativa, sí se podría ver afectada por proyecciones probatorias que podría tener una decisión jurisdiccional, pero esas proyecciones probatorias necesariamente deben tener en consideración las limitaciones a que he hecho referencia. Eso es principalmente la idea que trata esta ponencia que intenté compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, mientras instalan el PowerPoint, presentamos entonces a nuestro último panelista, José Manuel Santibáñez, de la Universidad de Santo Tomás de Talca, quien nos va a hablar del estándar probatorio en el derecho de la competencia. Permiso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Ortega y Gasset, ¿cierto? Yo soy yo y mis circunstancias, y me parece, por así decirlo, conveniente decir quién soy. Yo soy un obrero del derecho, soy abogado litigante, no pertenezco al mundo académico, confieso eso, por lo tanto, la verdad es que para mí es un honor, de verdad lo digo, estar acá frente a destacados profesores como el profesor Coloma, la profesora Daniela Catino, el profesor Ducci, el profesor Larrucó, por nombrar solo algunos. La verdad es que errar es humano, y yo lo confirmé. El año 2015 confirmé que soy humano, ingresando al programa de doctorado de la Universidad de los Andes, y la verdad es que estoy metido en un tremendo lío, y bueno, y eso me tiene justamente acá.
Eso me tiene justamente acá. Así que, nada, de verdad agradecer la invitación y bueno, intentaré tratar de sacar adelante esta ponencia. Derecho de la competencia. Efectivamente, en el mundo de la litigación, en Talca, ¿cierto? Yo asesoraba a una empresa, la empresa Aguas Nuevo Sur, que tuvo un lío, ¿cierto?, con la constructora Independencia, y por ahí fue conociendo el tema de la libre competencia. Y me llamó la atención varias cosas, pero particularmente lo zigzagueante que ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto a cómo apreciar o cómo aplicar, en definitiva, ciertos estándares probatorios al tema de la libre competencia. Posterior a eso me puse ya a estudiar la ley de la libre competencia, ¿cierto? Y me encontré con que el legislador, a mi juicio, ha sido bastante zigzagueante en cuanto, si bien desde el año 59 hasta el año 2003 aproximadamente establecía la colusión como delito, posterior al año 2003 y hasta el año 2016 lo despenalizó, ¿cierto? En definitiva, no era delito y era una conducta simplemente sancionada a través de multas, básicamente, las cuales eran aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Finalmente, el año pasado, el año 2016, particularmente el 30 de agosto, si no me equivoco, la presidenta Bachelet, ¿cierto?, promulga la ley 20.945 y nuevamente el legislador, ¿cierto?, decide sancionar a la colusión como delito. Entonces, yo observo que ahí algo me hace ruido. O sea, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué estándar probatorio nosotros aplicamos a estas conductas anticompetitivas y particularmente a la colusión? Y me encuentro con los tres estándares ya nombrados acá, ¿cierto? El estándar de más allá de toda duda razonable, ¿cierto?, del 340 del Código Procesal Penal. Se me olvidó el PowerPoint. Bueno, me salto derechamente, eso ya lo dije, ¿cierto?, la legislación, y me voy ahí. Me voy al artículo 62, ¿cierto?, que sanciona a la colusión como delito. ¿Qué dice el artículo 62? Dice: el que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción o provisión, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo evidentemente sigue. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Y posteriormente el artículo 64 señala que las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62, que acabamos de leer, solo podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que podrá interponerla una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin que sea admisible ninguna otra denuncia o querella. Entonces yo me pregunto, se establece una conexión, a mi juicio, forzosa entre lo que es la sede administrativa, vale decir el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y la sede penal. Y eso a mí me llama la atención en el sentido de que pareciera de que el legislador no quedó conforme con la sanción ya impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en definitiva quiere volver a sancionar, ¿cierto?, y más aún con pena privativa de libertad a estas personas que atenten contra la libre competencia, básicamente en el delito de la colusión. Pues bien, son dos sistemas distintos. Uno es el sistema de la libre competencia y para mí otro distinto es el sistema penal, con sus principios, con sus elementos, con sus requisitos distintos. Por lo tanto, a mi juicio ahí hay una especie de incongruencia que no fue lo suficientemente abordada satisfactoriamente por el legislador. Son tribunales especializados. El Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia es un tribunal, que duda cabe, especializado, compuesto por 3 abogados y por 2 economistas, muy distinto a lo que pasa en sede penal, donde tenemos en primer lugar un juez de garantía, un juez que no solamente ve delitos de un tipo, sino que sabemos todos, ve todo tipo de delitos, homicidios, hurtos, violaciones, qué sé yo. Entonces, en definitiva, se produce, a mi juicio, una incongruencia entre estas dos legislaciones. ¿Y qué es lo que hace el legislador? Decide,
en definitiva, sancionar como delito a la colusión. Yo creo que el legislador lo que debió haber hecho, creo yo, es derechamente haber perfeccionado más la ley de defensa de la libre competencia y no haberla mezclado con la ley penal. Yo creo que son dos sistemas absolutamente distintos y esa es finalmente mi propuesta. Yo creo que el estándar probatorio, entendido como el sistema por el cual se aprecia la prueba y como consecuencia de dicho ejercicio se le asigna un valor positivo o negativo al hecho o definitivamente se le desecha, máxime en consideración que en el proceso es el encargado de ofrecer al órgano jurisdiccional un cúmulo de información que lo acerque a la verdad de los hechos que se producen en el litigio, definición por supuesto aportada por la profesora Daniela Agatino, ¿cierto? Me parece que es el que nos da la pauta para poder entender que en definitiva el estándar probatorio que se aplique en la libre competencia debiera ser un estándar especial. De los tres estándares que tradicionalmente se utilizan, a mi juicio, el estándar probatorio que debiera aplicarse en la libre competencia debiera ser uno intermedio entre el 2 y el 3, es decir, entre la preponderancia de la prueba, aplicado en materia civil, como sostenía el profesor Larrucó, y el estándar número 3 de la evidencia clara y convincente. ¿Qué más puedo decir respecto al estándar probatorio? El profesor Gascón señala que podemos entender al estándar probatorio como aquella herramienta legal, y yo subrayo o de alguna manera le doy importancia a esto de la herramienta legal, que contiene los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho. Si vemos la herramienta legal, yo inmediatamente tiendo a pensar en una ley, o sea, la ley debiera establecer qué es lo que es un estándar probatorio. En materia de libre competencia, eso no ocurre. La ley simplemente en el artículo 22 del decreto ley 211 señala que la prueba se valorará de acuerdo a las reglas de la sana crítica y hace una remisión al 341 del CPC y etcétera, etcétera. Pero no se señala en ninguna parte cuál es en definitiva el estándar probatorio. Distinto a lo que pasa en materia penal, donde claramente el artículo 340 establece que el estándar probatorio es aquel más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, teniendo como premisa de que el derecho de la competencia, a mi juicio, es un derecho especial, es un derecho que entre sus fines persigue la eficiencia de los mercados, debiera, que tiene tribunales especiales, tribunales donde, por ejemplo, los economistas tienen una función relevante. No en vano, 2 de sus 5 integrantes son personas con estudios en materias económicas, donde ya la laxitud de los procesos en materia de libre competencia son extensos, hay procesos que duran 2, 3 o 4 años en materia de libre competencia. No veo la razón de por qué nuevamente traspasar esta competencia a la sede penal. Por último, si es que realmente se quería sancionar a la colusión, yo creo que transformando la colusión en delito y consecuencialmente aplicándole el estándar más allá de toda duda razonable a la colusión, se le hizo un flaco favor a la libre competencia, por cuanto el estándar más allá de toda duda razonable es un estándar bastante más elevado. Por lo tanto, va a ser muy difícil, creo yo, que en definitiva los jueces puedan sancionar efectivamente a las personas que cometan este delito, puesto que la prueba que van a aportar, ¿cierto?, va a ser muy difícil de que en definitiva pueda superar esa suficiencia probatoria. Pensemos que hoy día el Tribunal de la Libre Competencia está fundando una serie de fallos, principalmente en prueba indirecta, prueba indiciaria. La complejidad de descubrir, entre comillas, estos carteles es ingente. No es fácil, en definitiva, señalar a ciencia cierta si se ha cometido o no se ha cometido la colusión. Otra pregunta que me hago yo es cómo el juez penal se va a hacer cargo, por ejemplo, de los fundamentos económicos que debe contener la sentencia. En materia de libre competencia sabemos que la sentencia está compuesta por fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y también fundamentos económicos. Yo me hago la pregunta cómo el juez penal va a hacerse cargo, por ejemplo, de los fundamentos económicos. Por último, la propuesta que yo hago es
que debería, a mi juicio, existir un establecimiento legal expreso del estándar probatorio en materia de libre competencia. Creo que la oportunidad que tenía el legislador cuando dictó la ley 20.945 no era solamente sancionar como delito a la colusión, sino que derechamente podría haber establecido en términos expresos, insisto, un estándar probatorio especial, intermedio para la libre competencia. Si es que realmente se quería establecer este estándar intermedio, debió haber sido uno que fuera superior a el de la prueba clara y convincente e inferior al estándar aplicado en materia civil. Ahora bien, si efectivamente lo que se quería hacer en materia penal era sancionar como delito a la colusión, no debió haber sido exigido el estándar más allá de todo lo razonable, sino que yo pienso, y en esto sigo al profesor Javier Tapia, por ejemplo, o al profesor Santiago Montt, debía haber sido efectivamente una regla per se, es decir, que bastara simplemente con acreditar el acuerdo para que en definitiva pueda haber sido sancionada la colusión como delito. Con esto, y antes que me pongan tarjeta roja, ¿cierto? Termino mi ponencia agradeciendo que me hayan escuchado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir entonces la palabra preguntas. Vamos a acumular unas 3 o 4 y vamos a ver si hay más de una vuelta, una ronda. Se abre la palabra. Sí, puede hacer preguntas. Pero tenemos 3. Sí. Vamos con Flavia primero. Muchas gracias. Yo le quería... ¿Ah? Me parece que yo fui la última en levantar la mano. Bueno. Pero los 4 van a hablar en esta vuelta, así que es irrelevante el orden por vuelta. Yo quería hacerle algunos comentarios o solicitudes de precisión a Williams Valenzuela, porque yo creo que la ponencia aborda, y lo que he podido escuchar, distintos temas que aparecen un poco quizás confundidos en la exposición, pero bueno, también puede ser que yo soy nueva en procesal, ¿ya? Entonces también digo de inmediato que eso puede ser una cuestión. Pero si uno va a las mismas normas que tú citaste, que son el 178, 180 y 427, e intentas hacer tu análisis desde ahí, bueno, lo primero que estas normas dicen es que en realidad no es que se trate de que la sentencia judicial sea un medio probatorio, sino que intentan estas normas darle ciertos efectos a hechos que bien han sido certificados en un proceso anterior o que bien han sido acreditados o lo dice tal cual, ¿no? Hechos certificados en otro proceso por un ministro de fe, por orden del tribunal, se reputarán verdaderos salvo prueba en contrario. Por lo tanto, no te sirve, creo, tanto decir que la sentencia judicial es un medio probatorio, intentar forzosamente encuadrarla en alguno de los medios probatorios que señala el Código de Procedimiento Civil, sobre todo si lo que importa es que, digamos, esos hechos se van a dar por probados en otro proceso. Entonces, esta confusión entre que sentencia judicial y hechos, ¿no? O sentencia judicial y pruebas o alegaciones que después hacen algo lo propio los artículos 180 y 178, me parece que no te ayuda tanto, ¿no? Salvo que usases una definición particular de sentencia judicial, ¿no? de la cual no he escuchado aquí nada nuevo. Digamos, no es una propuesta de definición nueva, pero si no parece bastante forzado, ¿no? Y uno lo que diría es, bueno, los hechos fijados en otro proceso podrían tener algún tipo de efecto probatorio en un siguiente proceso, sea entre las mismas partes, sea con relación a terceros, y ahí efectivamente habrá que hacer una distinción en cuál es la categoría de tercero que interviene, ¿no? Pero habría que disecar ese concepto de sentencia judicial y hacer algo quizás más parecido a lo que estaba proponiendo Álvaro, o bien lo que proponía Daniel González en su exposición. Ya, démosle el micrófono para que... cortito para...
más que nada con el artículo 427, que habla en especial de que las declaraciones que son vertidas en un proceso anterior, bien, van a ser consideradas verdades, más que nada entre las partes, en otro procedimiento. Entonces, ¿qué valoro yo? ¿Las declaraciones o la sentencia para hacerla valer como instrumento en un nuevo juicio o simplemente estas declaraciones según la presunción que cree en este caso el artículo 427? Álvaro, tú habías levantado, ¿sí? Después Jorge y después estábamos acá y ahí vamos a terminar esta vuelta. Y después una segunda vuelta. Trato de ser breve. Para Santibáñez, tengo la sensación de que está planteando usted un falso dilema. Está diciendo, o bien a través de procedimiento de competencia o bien penal. ¿Por qué no los dos? Parecería que no habría ningún problema. Que los fines que tanto le preocupan, que me parecen sensatos y con lo que estoy de acuerdo, en una sede y después la sede penal. No veo ahí el dilema. Y para Williams Valenzuela, a ver, suena un poco raro que tratar de reconducirlo efectivamente hacia un elemento un medio de prueba, pero me parece más forzado aún tratar de configurarlo como una presunción, en el que a partir de un hecho induzco el otro, porque aquí ¿cuál sería el hecho a partir del cual que se ha producido una sentencia? Induzco el hecho. Esto suena un poco raro. Jorge. Gracias. Bueno, felicitaciones a los tres por las ponencias, son realmente muy, muy interesantes. Una pregunta a Claudio, dado este déficit de prueba pericial, ¿eso supone omisión de diligencia esencial y por lo tanto es una cuestión recurrible? Bueno, hay varias preguntas para Williams, pero tengo la duda, no sé si no me percateo o no se mencionó, pero ¿qué pasa con esas sentencias en donde no hubo fase de prueba? O la prueba consistió en convenciones probatorias, o derechamente hubo allanamiento, o si eso tiene alguna eficacia probatoria en un otro proceso, y vinculado a lo mismo, si el otro proceso no es del mismo tipo, es de otra materia, con otra estructura probatoria, con otras exigencias, si eso produce algún tipo de turbulencia en esta eficacia, digamos, en esta composición. Ok, y una última de esta primera vuelta, que estaba... Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas concretas, una para Claudio Fuentes y una para Williams Valenzuela. Respecto de la ponencia de Claudio Fuentes, bueno, agradecer el trabajo exploratorio, porque la verdad yo litigo en familia y entonces entiendo esa preocupación de esto de pensar que esto está sumamente fuera de control. Yo pensé que acá estaba fuera de control. Me voy a tener que dar una vuelta a Santiago. No, pero concretamente, siempre en materia de familia uno tiene la opción de solicitar se traigan causas a la vista. Y, pero incluso antes que eso, hay varias de las preguntas que se formulan en el estudio que a mí me llama la atención que los abogados no respondan desde la perspectiva más formalista posible. Hay que aplicar el derecho. Fin. Esto no puede quedar al arbitrio de un juez que pretenda ser el legislador, y por lo tanto yo concuerdo ahí con el colega cuando dice, bueno, casi una causal de casación, no casi, es una causal, no dijo casi, lo uso yo, de casación, la omisión de una diligencia o trámite esencial, aunque la casación en familia es bien específica, ¿no? Pero en materia de peritaje yo creo que se tiene que aplicar la norma que está vigente. A mí no me ha pasado que me liberen la posibilidad de presentar un perito, sea este particular o sea del Estado, jamás. Y no sé cómo voy a reaccionar si eso pasa, pero probablemente no con la tranquilidad de los colegas de Santiago. Pero sí quisiera preguntarte, a propósito de esta posibilidad de traer causas a la vista, ¿qué pasa? Porque yo me imagino que, o puedo avisorar una respuesta. Traer una causa a la vista, ¿no es cierto?, te permite, normalmente lo que es la práctica acá es indicar cuáles piezas quieres introducir, concretamente. Si yo quiero introducir un peritaje, ¿ya?, que se haya utilizado en una causa previa. Por ejemplo, pensemos en un cambio fundamental de circunstancias para establecer un aumento de pensión de alimento o una modificación del régimen comunicacional. ¿Bien? El peritaje a mí me parece relevante para establecer esta condición de base que tuvo el juez para establecer o regular de tal o cual forma. ¿Cómo lo incorporo?
¿qué valor probatorio tendría? ¿No? Lo incorporo desde la perspectiva de que el juicio es oral y se entiende que está íntegramente. Tú podrías decir, bueno, puedo incorporar el peritaje como un audio, puedo incorporar el peritaje como prueba documental. En Santiago le diría, no, está resuelto, documental. Pero tratemos de buscar una respuesta, ¿no?, que nos sirva seriamente para el ejercicio profesional. Y ahí conecto con lo mismo que le quería preguntar al profesor Williams Valenzuela, porque claro, él ha circunscrito su exposición a materias estrictamente civiles. El derecho de familia igual tiene un componente civil sin duda, es un estatuto distinto, ¿no es cierto? Pero es civil igualmente. En el mismo orden de ideas, si yo quiero traer una causa a la vista y lo que voy a incorporar es la sentencia, ¿no?, ¿qué valor probatorio se le puede asignar en un procedimiento donde la prueba se tiene que valorar conforme a las reglas de la sana crítica? Esas son mis dos preguntas. Bien, vamos a seguir el orden de exposición. Como son varias preguntas, sobre todo para ustedes dos, si pueden lo más preciso posible, porque ya había manos para una segunda vuelta. Con don Jorge Larrucó, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que podría argumentarse. No encontré casaciones que resolvieran el punto, pero sí encontré un fallo de apelación. Sí encontré un fallo de apelación en donde la Corte de Apelaciones de San Miguel valida la estrategia. Es decir, dice explícitamente, bueno, pero es que si usted lo incorpora como documental y lo hace solo en esta parte, eso está bien. Y algo que no alcancé a decir porque acá me presionaron por el tiempo, fue que tiene que ver con cómo se está interpretando, qué es lo que permite y no permite hacer la sana crítica. El argumento que dan los jueces para hacer esta movida, por decirlo así, es decir, es que esto es sana crítica y por lo tanto hay libre valoración, llamémoslo así, libertinaje probatorio, por decirlo así. Entonces, de esa forma encuentran la salida. Yo creo que es completamente, estoy de acuerdo, nada que decir. Respecto de lo que usted decía, yo de hecho le hacía la misma pregunta a Williams Valenzuela en cuanto a cómo, para mí es una anomalía y no entiendo cómo funciona, no sé cómo se valora, porque pasa en laboral y en familia esto de traer una causa a la vista. Yo no sé, porque por ejemplo cuando uno ve en familia temas, por ejemplo la audiencia reservada del niño, cuando el niño, no como testigo, sino que cuando el niño se ha escuchado, la ley habla de que es un antecedente. Entonces un antecedente prueba, no es prueba, creo yo. Entonces esto sería como un antecedente y esto se valora o no se valora. Entonces yo no tengo una respuesta, yo tengo la misma inquietud. De hecho, yo lo encuentro extremadamente análogo ahora, o sea, anómalo, no análogo. Y en ese contexto yo te diría que mi sensación es que acá lo que se está haciendo es introducir de una forma subrepticia una prueba pericial, y por lo tanto acá el sistema establece una regla muy clara, que es que la prueba pericial tiene que ofrecerse la audiencia preparatoria, tiene que acompañarse los certificados, que de hecho normalmente no se acompañan muchas veces, especialmente si es institución pública, y además tiene que venir el perito a declarar. Esa sería mi respuesta. Pero yo tengo la misma duda. No hay nadie que haya tratado la doctrina cómo valorar y cómo trabajar con cómo se debería incorporar la idea de traer una causa a la vista. ¿Por qué? Porque si tú traes una causa a la vista, de facto estás tratando la prueba pericial como solo el contenido del informe, en el mejor de los escenarios. Porque al final el juez se lo va a leer, es decir, lo va a incorporar de la misma forma, como que también el mismo problema que yo estoy tratando de entender. Entonces, no hay regulación, ese es mi problema. Yo creo que esta cosa de traerla a la vista es medio anómalo y habría que trabajar en ello. Respecto de es que los abogados tienen que ser formalistas y aplicar el derecho, mi respuesta es, por supuesto, siempre y cuando tú no tengas nada que perder. Porque si tienes al cliente al lado y si el juez es duro, va a entrar parte en una discusión con el tribunal y el tribunal te va a echar, como se dice popularmente, la carrocería encima y solo pasa por el tipo de fama que tú tengas. Estoy conjeturando en base a cosas que he visto, el tipo de fama que tú tengas como abogado frente a esos jueces. Esto yo lo he visto, por ejemplo, haciendo clases en Concepción. Yo hago clases en Concepción, el magíster de Derecho Procesal de Familia y Litigación, y este es un típico tema. Hay abogados los cuales hacen lo que quieren y se operan en los tribunales dependiendo de la cantidad de patas que tengan, así la personalidad que tengan, y otros simplemente los jueces lo avasallan. Y lo que uno ve es que a muchos de ellos lo avasallan, y los fallos que yo cito en los pies de página dan cuenta de la misma práctica. Es decir, se ha recurrido de apelación, incluso una protección a propósito de este mismo problema, y la protección no se resolvió porque ya sabemos la discusión ahí. Y lo que uno ve es que depende también de una relación muy particular que tenga el abogado con el tribunal, hasta qué punto se atreve a discutirle o no. En la práctica que se genere la idea, en la medida que se genere la práctica, el perito no viene a comparecer que tú estás pidiendo algo muy excesivo,
cada vez se va a pedir menos. Y por lo menos las entrevistas que yo hice, las entrevistas que hizo este alumno que yo guié, dan cuenta que los abogados ya cada vez más lo tienen incorporado. Vamos, Williams, dispara ahora. Ya, a ver, primero, efectivamente, lo que intenté mostrar fue el encuadre que se ha hecho tradicionalmente de la sentencia dentro de los distintos medios de prueba. Yo no comparto que la sentencia se valore conforme a las presunciones, no parto de intentarla encuadrar en el 427, simplemente traje a colación esa norma, porque incluso no hablé de otras posiciones que tiene la doctrina respecto de cómo se podría encuadrar la sentencia. Por ejemplo, hay quienes señalan que incluso que es una ficción legal. Yo no estoy de acuerdo, simplemente quise hacer el barrido respecto del cual se puede supuestamente encuadrar la sentencia dentro de los distintos medios de prueba que están establecidos en la ley. Claro, y efectivamente no es que parta de una concepción distinta de las resoluciones judiciales. Parto de la clásica concepción, que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, es un acto jurídico procesal del juez que le da curso al proceso, o en este caso mi teoría se construye principalmente sobre la que resuelve el asunto controvertido. Pero fuera de esa concepción clásica de la sentencia, creo que también hay una visión que hay que tener en consideración, que la sentencia como tal, fuera de ser un acto jurídico, es un hecho jurídico, es una realidad que genera múltiples proyecciones, conforme a una realidad jurídico y material que tiene proyecciones sobre posteriores procesos. Y en esa perspectiva es la que yo intento construir esta eficacia que podría tener la sentencia. Y no intentando responder otras preguntas, y no considero la sentencia como un todo, sino que me refiero principalmente a las motivaciones fácticas, como ocupa la expresión Calamandrei, a estos puentes que el juez construye, estos juicios históricos, que entre comillas se deben tener como verdaderos respecto de ese caso, y si yo los puedo separar y tenerlos como verdaderos también respecto de otros casos. Pero como señalé en la exposición, yo no considero que la sentencia tenga una preponderancia, sea una prueba abonada en un juicio posterior, sobre todo cuando entre partes diversas, sino que simplemente esa sentencia se debe tener en consideración como uno más de los elementos de convicción, como uno más de los elementos fuentes de información que va a tener el juez a la hora de resolver el asunto controvertido. Respecto de otras preguntas, para ir intentando respondiendo, obviamente, como me consultaron, yo considero que simplemente son las sentencias que fueron donde obviamente hubo una fase probatoria. Necesariamente no creo que las convenciones probatorias puedan tener una eficacia con partes distintas, porque obviamente estamos afectando la posición jurídica del tercero y esa afectación obviamente debe ser proporcionada, por lo tanto no se puede afectar directamente en mérito de o dejarlo entregado a una mera convención probatoria. Y considero yo que principalmente en los otros sistemas de valoración de la prueba, por ejemplo, como preguntaba la profesora, en materia de familia, o los sistemas derechamente donde se adscriben a las reglas, o sistemas de libertad probatoria, pero que están en esta posición intermedia, respondiendo a las reglas de la sana crítica, considero que ahí, entre comillas, aportar la sentencia puede ser más sencillo, y el valor que le va a tener que dar el juez obviamente va a tener que responder y la vamos a tener que encontrar en su fundamentación. Lamentablemente en Chile hay muchos trabajos que dan cuenta de esta situación, en familia sobre todo, que muchas veces el juez de familia enumera la prueba, valora las pruebas conforme a la regla de la sana crítica, mi decisión es esta. Pero obviamente así es. Pero lamentablemente yo creo que en esa fundamentación el juez debiera, obviamente, en recuerdo principalmente de las reglas de la máxima de la experiencia, el juez debiera, entre comillas, darle cierto valor probatorio a esos hechos que contiene. Yo no digo que la sentencia, porque esto no es una cuestión de cosa juzgada. Eso es lo que quiero que quede claro. No es que la sentencia tiene esta autoridad de cosa juzgada que le reconoce el ordenamiento jurídico y como tal valga per se en términos absolutos en el juicio posterior. Yo digo que a esos juicios no les podemos desconocer cierto valor. Por ejemplo, hoy día hay un caso que no está en resolución ante la Corte Suprema, donde una auditora, un caso clásico, luego de un contencioso administrativo que fue confirmado por la Corte de Apelación y por la Corte Suprema, se estableció que había fallado su lex artis, sus reglas de protección respecto de una empresa, caso conocido como La Polar. Por lo tanto, otra empresa que prestaba, a que esta auditora también le prestaba servicio, la están demandando por indemnización de perjuicio en definitiva en base a este caso.
Entonces, en ese caso concreto, se está reconociendo, entre comillas, el valor que puede tener o las ciertas proyecciones probatorias que los juicios de hecho que contiene un fallo sobre casos posteriores. Pero como les digo, lo que yo planteo es algo súper limitado. Suena a lo mejor, quizás la exposición fue un poco grandilocuente, es súper limitado. Yo digo que ciertos juicios que están establecidos en la sentencia, que fue producto de un juicio donde hubo prueba y que está pasado en autoridad de cosa juzgada y que produce además, y que además debe producir cosa juzgada material, sí pueden tenerse como uno más de los elementos probatorios en el juicio posterior. Eso en términos generales. José Manuel, teníamos una pregunta ahí para ti. Gracias, Mauricio. Sí, efectivamente. No, estoy contigo, digamos, no es que sean incompatibles. Lo que yo estoy tratando de decir es que a mi juicio, el legislador perdió una gran oportunidad para haber clarificado una serie de situaciones. ¿En qué sentido? El hecho de haber tipificado la colusión como delito, a mi juicio, obedeció a una sobrereacción del momento, fundamentalmente guiado por, entre comillas, estos movimientos sociales, ¿cierto? Que en definitiva piden sanciones duras, de sangre, como decía por ahí alguien, a los penalistas les gusta la sangre. Entonces, yo creo que efectivamente lo que habría que haber hecho es haber perfeccionado, mejor aún, el derecho de la libre competencia, haber fijado, por ejemplo, un estándar probatorio especial, haberlo dicho expresamente, y que ¿por qué? Porque si lo que se pretende es efectivamente sancionar las conductas anticompetitivas, creo que el camino de tipificarla como delito y consecuencialmente exigir un estándar probatorio tan alto como más allá de toda duda razonable, no va a, en definitiva, lograr que se determinen los carteles, sino que va a ser muy difícil probar esa situación. No sé si con esto contesto tu pregunta. Gracias. Bien. Teníamos preasignadas aquí dos. Daniela, Rodrigo, Jonathan y tú y Natalia, ¿cierto? Ok, y ahí creo que estaríamos en esta vuelta. No huyan los que quedan valientes. Hay importantes avisos que se van a perder si no se quedan hasta el final. Gracias. Tenía también peticiones de aclaración para José Manuel, no sé por qué me da con Juan Carlos, José Manuel. Respecto de cuáles serían los fundamentos, los argumentos para sostener que, o sea, de partida si es una tesis interpretativa o si es una tesis de ley eferenda, respecto de este estándar intermedio intermedio en el proceso de libre competencia, si es solo respecto de la colusión o si sería el estándar general aplicable a su juicio en libre competencia. No me queda claro en ese sentido el contenido de la tesis en primer lugar, los argumentos, y si es que su tesis es que se trataría de este estándar intermedio entre el de preponderancia de la prueba y el de prueba clara y convincente, que ya es un estándar intermedio entre ese y el penal. ¿Cómo define ese estándar intermedio? Que es el gran problema ya con el de prueba clara y convincente, bueno, con todos los estándares, pero entonces, ¿qué determinaría, qué criterios fijaría ese estándar? Gracias. Rodrigo. Claudio. Me encantaría decirte que tengo una pregunta concreta, algo que nunca he podido hacer en mi vida. A ver. Breve. Bueno, eso te da libertad para la respuesta también. Exacto. A ver, en cómo deciden los jueces, Richard Posner dice algo que parece perogrullo. Los jueces no son gigantes morales ni intelectuales, tampoco son oráculos ni profetas. Son simples trabajadores, tal vez trabajadores demasiado humanos. Entonces, claro, si uno ve los datos que tú presentas, se explican fácilmente de esa dinámica. Los jueces quieren trabajar lo menos posible y a la vez quieren tener los resguardos suficientes para que no los critiquen, para que no hablen mal de ellos, para que no los califiquen en lista deficiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno dice, a ver, la prueba pericial, ¿cuál es la gracia que tiene desde la perspectiva de este juez trabajador humano? La prueba pericial tiene la gracia de que
transfiere responsabilidades. En el fondo, ese muerto no lo cargo yo. Échale la culpa al perito. Pero aquí probablemente hay unas cuestiones que hay que tener en el trasfondo y que explican algunas diferencias que tú planteas. ¿Por qué en el caso de los abogados ABC1 los peritos van? Y yo me imagino que si van en general también declaran. Claro, y uno dice, bueno, este es un juez que sabe que esos abogados, como se les va a pagar más, finalmente están dispuestos a patalear mucho más y dejar, digamos, en evidencia que a lo mejor no tomaron todos los resguardos del caso. Entonces uno lo explica así, de este juez estratégico. Pero también hay un segundo punto que creo que puede ser interesante, que es la reducción del informe a el estatus de documento. Y eso tiene que ver probablemente con una idea del argumento de autoridad. En el fondo, cuando tú presentas al perito y lo sometes al interrogatorio y contrainterrogatorio, de alguna manera estás dispuesto a poner en entredicho su estatus de experto. En cambio, cuando tú lo presentas como documento, puedes hacer libremente un ejercicio de corte y pega. Entonces, yo creo que por ahí uno puede explorar ciertas prácticas. Es muy interesante, en el fondo, poner la atención en ese punto y ver qué cosas del sistema no funcionan todo lo bien que nosotros quisiéramos. A José Manuel, creo que va a ser mi primera pregunta concreta o comentario concreto en mi vida. Ojalá que sea pregunta. Vamos. No me digas tanto. Sí. No, tiene que ver con esto de la propuesta de un estándar probatorio. Juan Carlos Bayón creo que dejó bastante instalada la idea que fijar un estándar de prueba es tomar una decisión moral. Y si es tomar una decisión moral, tu argumentación en orden a que hay que utilizar un estándar de prueba y no otro, cuando el legislador no ha tomado esa decisión moral o política, tendría que ser una argumentación moral también. Esa es la única observación. Jonathan. Gracias, Mauricio. Sobre el estudio exploratorio que nos presenta Claudio, hay una conclusión que aparece en Duche, sobre prueba pericial, que no está pensada para el ámbito de familia, pero yo creo que sería interesante quizás explorarla a su vez en el estudio, porque Mauricio, una de las acusaciones que le hace al sistema procesal penal y el uso de las pericias es este riesgo de sustitución de la actividad del juez o de la actividad procesal. Creo que es más radical, Mauricio, esa actividad procesal. Entonces, en esa óptica, la pregunta es, ¿el fenómeno que aparece hoy en el estudio, cómo está, es malo o bueno? Porque, claro, si uno dice que meto muchas pericias y sustituyo, siguiendo Duche, a la actividad del juez, entonces que los jueces se resistan, podría ser una buena noticia, quizás. No lo tan malo. Ahora, por supuesto que sigue en pie tu revisión diciendo que va a haber desigualdad. Partes con dinero, partes sin dinero y algunos con acceso y sin acceso. Pero habría quizá una línea ahí que vendría desde bien cerca tuyo, ahora literalmente, para tematizar, ¿no? Probablemente en esas conclusiones, ¿no? Y ese comentario, pregunta cómo lo ves, ¿no? El otro... al profesor Valenzuela, yo, claro, tenía varias preguntas, pero que se agudizaron en las respuestas que yo recién, ¿no es cierto? Si la tesis que quiere defender es que las sentencias, y en particular los dictums del juez que dicen algo está aprobado y debe ser tenido por verdadero, tienen algún valor, y eso está reconocido de lege lata en varios puntos, en la relación entre sentencia y eficacia entre partes y terceros, está reconocido en cosas juzgadas entre el ámbito penal y civil. De hecho, un título ejecutivo es la sentencia. ¿Por qué tenemos que decir que tiene un valor? Si parece obvio, lege lata. Natalia. Dos comentarios. Primero, respecto a lo que señaló el profesor antes del profesor Valenzuela.
perdón, que no recuerdo el nombre, que dijo que la justificación para el estándar probatorio, en la medida que el legislador no la haya designado, tiene que buscarse en la moral, que quería comentar que difiero en la medida que la idea de hacer dogmática es que lo que uno hace es determinar cuál es la justificación que sistemática, o cuál es el estándar que sistemáticamente uno puede entender es el más razonable. Y en el fondo, apelar a criterios morales significaría reemplazar al legislador, y que uno puede ser escéptico respecto a cuál será la posibilidad de este ejercicio, ¿no? Pero uno tendría que plantearse desde una lógica sistemática e interpretativa y buscar y buscar el estándar de prueba en ese sentido, diciendo, bueno, el legislador no dice explícitamente eso, pero ¿qué dice conforme al sistema que ha ideado? Y en ese mismo sentido, quería preguntarle a José Manuel Santibáñez, bueno, que primero, que el hecho de que se reconozcan ambas sedes es agnóstico respecto al estándar de prueba que se debe tener en cada una. Yo creo que es un problema de legitimación activa. Lo que se hace es que se dice solo el fiscal nacional podrá gatillar la otra sede, pero eso no dice nada respecto al estándar. Y en ese sentido me parece que es más razonable con lo que, porque uno podrá, o sea, usted podrá no estar de acuerdo en términos de ley referenda, pero lo que dice la ley, me parece a mí, es, bueno, cuando se haya aprobado en sede administrativa, con el estándar que le sea propio, que claramente es algo discutido, pero que le sea propio, el fiscal podrá llevarlo a la sede penal. Y en ese caso yo creo que no hay ninguna razón para renunciar al estándar penal, como tampoco hay ninguna razón para llevar este estándar de más allá de todo razonable a la sede administrativa por el solo hecho de que esté el hecho en ambas sedes. Y en ese sentido, si es que uno quiere, por ejemplo, resguardar la no autoincriminación, uno podría decir, bueno, entonces que se resguarde también por extensión a sede administrativa, aunque yo creo que en nuestro caso no es necesario, dado que existe una etapa previa de exclusión de pruebas en sede penal. Lo podremos discutir cómo funcionará en la práctica, pero que del hecho de que esté sancionado en las dos sedes no se sigue que tenga que ser el mismo estándar en ambas. Y Sofía, vamos a agregar ahí una última preguntita que pidió privilegios especiales a la mesa. Gracias. Bueno, primero también agradecer las tres ponencias, fueron muy interesantes. La pregunta es para William. Él planteaste al final de la exposición que una de las limitaciones a la aplicación, ¿cierto?, de la sentencia como medio de prueba era la aplicación del principio dispositivo en materia civil, y entiendo, si escuché bien, que dijiste eso en razón de que el juez está limitado por los hechos que invocan las partes o las alegaciones de las partes, algo por el estilo. Pero no logro comprender cómo eso constituye una limitación al uso de la sentencia como medio de prueba en los términos que tú planteaste, más allá de estar o no de acuerdo. Porque yo entiendo que el principio dispositivo, ¿cierto?, plantea la necesidad de que efectivamente las partes den inicio al proceso, que planteen ciertas alegaciones y que el juez dicte una sentencia congruente en base a las alegaciones fundamentadas en esos hechos. Entonces, en la medida de que una de las partes alegue un hecho, o un enunciado de hecho más bien, y pretenda acreditarlo, ¿cierto?, bajo los términos de tu propuesta con la sentencia, el juez estaría resolviendo conforme a un hecho y un medio de prueba que efectivamente estaría aportado en principio por las partes. Entonces, no logro comprender en qué caso eventualmente efectivamente se produciría esa limitación. Eso. Bueno, ya. Con las dos preguntas que me hicieron, no estoy del todo claro en mis respuestas, pero haré lo que se pueda, dadas las circunstancias y la hora. No, a ver, yo diría que sí, yo creo que efectivamente lo que conversábamos antes, yo creo que si estos datos terminaran siendo generales, dan cuenta de que acá hay un uso estratégico de los recursos y un uso estratégico del derecho probatorio al final del día también, ¿cierto? Yo utilizo estas expresiones como a mí mejor me acomoda. Acerca de si cuando yo reduzco el informe como prueba documental, es un argumento, una idea de juez, un argumento de autoridad en el sentido que estoy invocando este informe pericial, ¿cierto? Y este informe pericial tiene una cierta prueba. No sé si esa lectura, o sea, yo no puedo negar que esa lectura es plausible y quizás lo tengo que incorporar dentro de las variables de análisis, pero la lectura que a mí me parece que tiene más sentido hoy día es más bien la idea de yo quiero esta información, necesito esta información y no quiero perderla. Entonces tiene que ver más bien no tanto con que el juez lo involucre como un argumento de autoridad, mire, hay un informe pericial que dice que yo tengo razón, sino que más bien decir, yo hice este trabajo de leérmelo antes, lo conozco bien y lo quiero poder invocar en el fallo. Y como lo quiero poder invocar en el fallo, tengo que encontrar el bypass para hacerlo.
esa es un poco la lectura que yo tengo hoy día. Lo voy a dar vuelta, me parece interesante esto de que puede ser un argumento de autoridad en ese sentido, pero también lo conecto con lo que decía Williams, que bueno, uno de los problemas es investigar familia, que no sean los otros temas reformados, que en familia es muy difícil ver audiencia y los fallos no se publican, excepto en Corte de Apelaciones y Corte Suprema. No se puede. Pero efectivamente, en la medida en que se argumenta, como dice Williams, esta idea de que solo se listan los medios de prueba y no se hace una argumentación específica uno a uno, yo tengo la sensación de que si esto fuera así, iría más de la mano con lo que, como yo lo leo, es decir, la idea de que solo quiere legitimar que pueden contemplar la información más que el argumento de autoridad, porque si no el argumento sería dado que el centro tanto de tal lugar. Esa es mi lectura por el momento. Respecto a Jonathan, yo estoy convencido, pero no tengo cómo probarlo, de que efectivamente se produce un problema de sustitución derechamente. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, considerando que yo fui entrenado por el sujeto al lado, mi sesgo inicial es decir que es malo en la medida por lo menos de un tema de no solo derecho a la defensa, ¿cierto?, que es como el principal argumento, sino que también, tomándome un poco de información completamente anecdótica, que es una de las que yo planteaba el argumento Zipper, el problema que generaba y que daba cuenta de ese artículo era que no iban los peritos a comparecer y presentaban informes periciales tipo, es decir, eran copy-paste todos unos de otros. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de que, si se produce la sustitución y estamos en este contexto, yo no creo que pueda ser bueno porque la calidad de ese peritaje es muy bajo y el mecanismo que tenemos para testearlo es que el tipo vaya. Esa es mi respuesta en este momento. Williams. Ya, brevemente. Respondiendo también primero a Jonathan, claro, efectivamente lo que tú planteas respecto, por ejemplo, del caso del juicio ejecutivo es uno de los casos concretos que están tratados por los autores respecto de los casos en que existe previsión normativa respecto de lo que tendría o el valor que tendría la sentencia respecto de procesos posteriores. ¿Por qué yo trato este tema? Principalmente en los casos que no existe previsión normativa y por la resistencia principalmente de la doctrina en la materia. Por ejemplo, en este panel inicial estaba Claudio Meneses y en su último libro que publicó sobre la prueba instrumental, él señala que solamente en los casos que existe previsión normativa, entre ellos trata el 178, el caso del 427 y el caso del 434, como la sentencia como título ejecutivo, son los únicos casos que él trata que la sentencia podría tener proyecciones y rechaza toda otra posible proyección probatoria de la sentencia sobre juicios posteriores. Por eso principalmente trato el tema. Y respecto de la segunda pregunta que se me planteó, es simplemente un elemento que el juez del segundo proceso debiera tener en consideración, en el sentido de que, como dije al principio, los procedimientos regidos por el principio dispositivo, el juez solamente falla, entre comillas, según la alegación de las partes, en principio, sin perjuicio de la norma del artículo 159, con las limitaciones que yo plantea. ¿Por qué? Porque vuelvo a un punto que he señalado en las respuestas anteriores. No se trata aquí de entender la sentencia como un mero argumento de autoridad que per se tenga eficacia, o como dice Calamandrei, no nos podemos quedar en el sentimentalismo de que el juez anterior, dada su idoneidad, dada su preparación, etcétera, yo lo tengo que tener necesariamente como verdadero. Es decir, se puede discutir la atendibilidad intrínseca de este juicio fáctico que contiene en otro proceso. Principalmente para eso, considero como limitación. José Manuel. Gracias. En honor al tiempo, y es día viernes, ¿cierto? Daniela, agradezco tu pregunta. Efectivamente, esto partió mi tesis, digamos, con la promulgación de la ley 20.945 que sancionó a la colusión. Ahí dije, aquí hay algo. Pero, y con el correr del tiempo me fui dando cuenta que esto podía ser extrapolable también a la competencia en general, pero partió en la colusión. Lo que tú me acabas de decir fue lo mismo que me dijo también el profesor Corral en su momento cuando defendí esto ante la comisión del doctorado, y me dijo, decídase, usted tiene que ir o ley eferenda, ley tesis interpretativa, ¿qué es lo que quiere? Y la verdad es que, al igual que le contesté a él, te contesto, estoy en eso, estoy viendo, ¿qué es lo que hago? No lo sé, porque cada vez me voy encontrando con cosas, entonces estoy en eso, ¿ya? Así que te agradezco tu apreciación. Respecto de lo que me dice Daniela, lo que usted acaba de decir, Daniela, entiendo que se llama. Natalia, perdón. Hace 3 semanas atrás estuvimos en un seminario de libre competencia justamente, y el profesor Cristian Maturano opinaba lo mismo que usted. Él decía de que la libre competencia tenía que ser sancionada de acuerdo al estándar más allá de todo razonable, porque ambas pertenecían al jus puniendi, etcétera, etcétera. Eso decía él. Hay muchos que estaban en desacuerdo. A todo lo contrario. Le pido excusas, le entendí mal. Pero Maturana decía lo que acabo de decir.
Eso sí que lo dijo. Ya. Y respecto del profesor Coloma, bueno, yo efectivamente propongo de que el estándar probatorio no debe olvidar el fin de la libre competencia. El fin de la libre competencia, y ahí quizás concuerdo con Natalia, no tiene que ver mucho con la moral, creo yo, en cuanto al estándar. Tiene que ver con la economía, o sea, tiene que ver con la eficiencia de los mercados. ¿Ah? El artículo 1 de la Ley de Defensa de la Libre Competencia dice: esta ley tiene por objeto promover, ¿cierto?, y defender la libre competencia en los mercados. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el sentenciador y el estándar probatorio a aplicar tiene que ir de la mano con ese fin. Gracias. Bueno, estamos terminando ya, un poquitito pasado la hora. Valdivia nos recibió con un clima fantástico, pero con una mejor conversación, creo yo, y que pretendemos seguir teniendo mañana, así que están todos invitados para que continuemos este evento. Entre las 9 y 9:30 tendremos el espacio para acreditación, y a las 9:30 puntual, no importa que lleguen guasqueados, digamos, ni con el hachazo. Vamos a partir con la conferencia internacional y luego con un último panel con muy interesantes ponencias de... El plato fondo, por cierto, en lo penal, digamos que... Pero no, ven... Exacto, así que todos cordialmente invitados, ojalá puntualmente para que podamos tener todo espacio. Como vieron, siempre nos estamos quedando cortos en la discusión y yo creo que es muy bueno que tengamos más espacio para eso. Así que muchas gracias y un aplauso para los ponentes.